Mi nombre es Daniela Cortés y yo les voy a hablar sobre el arte del siglo XVIII. Para comenzar tenemos el contenido del que hoy les hablaré, que sería un poquito del barroco, del estípite herreriano, churrigueresco, salomónico, retablos, conventos y catedrales. Les daré una pequeña explicación donde les mencionaré un poquito de su historia, en qué consiste y sus características principales. Empezamos con el estilo barroco que inició a finales del siglo XVI y a la primera mitad del siglo XVIII. Se surgió en Italia y desde ahí se extendió por toda Europa. Este estilo se caracteriza mucho porque busca las ondulaciones en sus muros, tiene gran ornamentabilidad y, por ejemplo, utilizaba mucho lo que son la proyección arquitectónica policéntrica, que quería decir que utilizaban un centro para de ahí basarse a, a todo su diseño. Eh, Preferían mucho la línea curva, como se los mencionaban, les gustaba mucho las ondulaciones en líneas. De hecho, combinaban lo que son líneas rectas y líneas curvas para darle un toque más especial a este estilo. Buscaban infinitud en todas mm, en todas sus proyecciones, en todos sus edificios. Buscaban esta infinitud creando el efecto de continuidad. También podemos mencionar que tenía una riqueza ornamental muy grande, o sea, decoraban demasiado, cada espacio lo decoraban, obviamente que se viera bien, no en exceso, pero sí se representa mucho porque tiene esa decoración. Y hacían mucho uso de la luz, jugaban con la luz, con los efectos que podía dar, dependiendo pues la intensidad de esta. Continuamos con el estípite. El estípite se designa a una columna piramidal, la cual pues viene siendo una columna, perdón, en forma de pirámide, que consistía en un pilar más estrecho de la parte inferior que la superior. Fueron muy utilizados en el barroco, especialmente en el latinoamericano, y se podría decorar con todo tipo de formas como vegetales, animales, etcétera. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde pues se muestran estas columnas estípite que en sí pues se utilizaban demasiado en todo, eh, y se decoraban como ya lo dicen, dependiendo del gusto o lo que ellos quisieran, pero tenían esta forma de que se reconocían porque eran como pirámides. Después tenemos el estilo herreriano. Este estilo se desarrolló en España durante el último tercio del siglo XVI y continuó en el siglo XVII. Se originó por la construcción de un monasterio, y fue creado por el arquitecto Juan de Herrera, que de ahí viene su nombre herreriano. Este estilo se caracterizaba porque tenía una monumentalidad muy sobria, su elegancia clásica, su amplia vista, utilizaban pues grandes espacios, muros muy largos, sólidos y altos. Su horizontalidad era muy peculiar, y aparte la dureza decorativa era un punto muy importante porque no tenía nada de decoración, lo cual hacía que este estilo se destacara más. Eh, esta, Como ya tenían gran tamaño, provocaban el símbolo de poder, y esto es lo que buscaba este estilo. Entonces de ahí pues sus características lo ayudaron para que se destacara en gran parte. Entonces seguimos con el estilo churrigueresco. Este estilo empieza a la mitad del siglo XVII y a los primeros años del siglo XVIII. Fue un estilo que tomó nombre de una familia de arquitectos y escultores
Churriguera. Este estilo nació en España y aparte pues se caracterizaba porque sus decoraciones eran muy recargadas a comparación del barroco. Este tenía mucha más ornamentabilidad, mucha más decoración, que incluso llegaba a resultar ser irritante porque su notable presencia de elementos decorativos eran muy exagerados y de manera brusca o abrumaba a los espectadores por tanta decoración. De hecho, este estilo no fue considerado como un estilo arquitectónico por lo mismo, porque pues no, no es muy agradable. Y aparte, este estilo utilizaba muchos estípites, eh, y también utilizaba las columnas salomónicas. Fue muy peculiar por, como antes ya mencionaba, que se consideraba antifuncional porque solo tenía decoraciones, o sea, solo se basó en decoraciones, pero no tenía función, no tenía algo más que solo fuera decoración, no servía para esa decoración. Entonces, esta fue una de las grandes características de este estilo churrigueresco. Continuamos con Salomónico. Se inició en el siglo XVII y siglo XVIII. El orden salomónico es inspirado en una descripción bíblica del templo Salomón, que consiste más bien en una columna, que es una columna torneada, que es ricamente decorada, pues dependiendo de su motivo. Esta columna se caracteriza por su dibujo de espiral, que da la impresión de haber sido retorcida y crea un patrón simétrico a lo alto de la columna. Vemos aquí ejemplos donde podemos ver que en algunas solamente se ve ese estilo de espiral y en otras está el estilo de espiral y aparte está decorada dependiendo pues de los gustos. El retablo. El retablo se remota al origen de las reliquias de los santos sobre los altares. Se colocaban imágenes, tenía demasiada ornamentabilidad, se ponían, como ya lo mencionamos, atrás de los altares. Se utilizaban diferentes materiales como madera, piedras, toda clase de metales, etcétera, y pues podrían ser escultóricos, como les digo, con gran ornamentabilidad, con relieves y bultos, con figuras de bultos redondos. Podrían ser mixtos, combinados con pinturas o esculturas, con todo lo que se les quisiera, y particularmente se decoraban en este tono como dorado. Ahora hablaremos sobre los conventos. Estos se desarrollan especialmente a partir del siglo XVIII. Los conventos son asambleas. Se originó porque antes los ciudadanos se reunían para órdenes o fines administrativos de justicia, y pues de ahí empezó la primera aceptación de los conventos, que son establecimientos religiosos generalmente cristianos, donde se llevan a cabo las vidas religiosas de la comunidad y pues se tienen una arquitectura conventual, que fue instrumento para establecer la evangelización y el dominio religioso del territorio. Este fue muy épico porque de ahí parte todo lo que viene siendo la religión y aparte pues ayudó, como ya lo decimos, a la evangelización. El convento presenta una organización arquitectónica social muy específica que depende del orden de la religiosa que la fundó. O sea, estas tienen un orden que se lleva a cabo específicamente. En ella podemos tener, casi de modo tradicional, un convento consta de una capilla o iglesias, las celdas de los religiosos, un comedor o un refectorio, una sala de reuniones o sala
capitular, y todo ello está rodeado de un patio cerrado, un claustro, y además tiene locales de necesidad para los servicios como cocina, almacenes, etcétera. Entonces todo esto lleva un orden, se crea específicamente, pues tiene un diseño ya elegido, ya regido más bien. Y pues aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver cada punto de lo que consta un convento, y tenemos un ejemplo del convento de Santo Domingo. Y bueno, por último tenemos lo que es la catedral. Esta arquitectura de las catedrales se caracteriza por la gran escala de los edificios y siguen diversas tradiciones de forma. Como lo mencionamos con los conventos, esta también sigue una forma, una función, y los estilos derivan entre los mismos. Eh, Se hacían instalaciones tradicionales a las arquitectónicas. Los primeros cristianos establecieron el periodo de Constantino. mm, y pues esto debido a que ya tenían un orden que seguir. Las catedrales, así como muchas iglesias y basílicas, tienen ciertas formas estructurales muy complejas, de las que se cuentan menos frecuentes que las parroquias. También tiene que mostrar un mayor nivel de estilo arquitectónico, es decir, que son más ornamentadas, más grandes, más desarrolladas, por así decirlo, que se hacen notar un poco más, pero siguen teniendo este patrón pues, de cómo está acomodado cada cosa, que si tiene, que qué es lo que lleva, y pues, en pocas palabras, esto es un poquito de lo que se nota en esto. Eh, También tenemos una imagen donde podemos notar que de estilo de color, de diferente color, se representa cada una de estas áreas, y pues la forma que toman cada una de estas catedrales, que en sí, como lo mencionamos, tiene un mismo orden. Y pues de mi parte, esto sería todo. Eh, Fueron un poquito de una breve explicación, y pues espero y haya sido de su agrado.